Buenos días o tardes, compañeros. Mi nombre es Mejía Díaz Omar Yair y hoy les voy a hablar acerca del tema del algoritmo del avestruz correspondiente a la unidad de aprendizaje de sistemas operativos. Primero vamos a hablar acerca sobre los temas que vamos a abordar durante esta exposición, como un pequeño índice sobre esta. Primero vamos a hablar sobre qué es, quién es Andrew S. Tannenbaum, que sería el quien se le acuña a este algoritmo, cómo funciona, qué quiere decir este algoritmo, algunas estrategias para bloqueos, cuando se debe utilizar el algoritmo y enfrentando a los avestruces, que es como una contraparte del algoritmo del avestruz. Primero hay que ver qué es el algoritmo del avestruz, no sin antes recordar conceptos pasados como qué es un algoritmo. Un algoritmo en matemáticas, lógica, computación o en alguna disciplina que esté relacionada es un conjunto de instrucciones o reglas definidas, no ambiguas, ordenadas y finitas que permiten típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos, llevar a cabo otras tareas o actividades. En pocas palabras, son serie de pasos que se van siguiendo en forma secuencial hasta resolver un problema dado. Teniendo en cuenta lo que sabemos de qué es un algoritmo, vamos a dar la definición sobre el algoritmo del avestruz. En este caso es un concepto informático para denominar el procedimiento de algunos sistemas operativos. Esta teoría, acuñada por Andrew S. Tannenbaum, que más adelante hablaremos un poco acerca de su biografía, señala que dichos sistemas, en lugar de enfrentar el problema de los bloqueos mutuos, asume que estos nunca ocurrirán. Pero, ¿qué son los bloqueos mutuos? Un bloqueo mutuo en sistemas operativos también es conocido como un interbloqueo. Es el bloqueo permanente de un conjunto de procesos o hilos de ejecución en un sistema concurrente, que compiten por recursos del sistema o bien se comunican entre ellos. A diferencia de otros problemas de concurrencia de procesos, no existe una solución general para los interbloqueos. Encontré una analogía, una comparación que para entender un poco más acerca de lo que es un bloqueo mutuo. Nos dice que todos los interbloqueos en sí surgen de la necesidad que no se puede de necesidades que no pueden ser satisfechas por parte de dos o más procesos. Si lo comparamos con algo en la vida real, que es una analogía que yo encontré, es que puede ser que dos niños que intentan jugar al arco y a la flecha, a lanzar una flecha con un arco. Uno toma el arco y el otro toma la flecha. Ninguno de los dos va a poder jugar bien hasta que alguno de los dos libere lo que tomó y así se pueda uno pueda jugar. Esa podría ser una analogía que encontré sobre qué es un bloqueo mutuo o un interbloqueo. Ahora sí hablemos acerca sobre Andrew Tannenbaum, que es el que se le acuña este algoritmo. Andrew nació el 16 de marzo de 1944 en la ciudad de Nueva York. Es a veces también llamado el Mango Ast. Es un profesor de ciencias de informática en la Universidad Libre de Ámsterdam. Si nos acercamos un poco más a su biografía, vemos que es un científico de la computación y físico. Ha escrito una gran cantidad de libros sobre las ciencias de la computación. Muchos de ellos son bibliografías básicas para los cursos de universidades alrededor de todo el mundo. Como ya mencionamos, acuñó el concepto del algoritmo del avestruz para describir aquellos sistemas que ignoran el problema de interbloqueo en lugar de enfrentarlo. También otro dato curioso que encontré sobre él es que es el creador del sistema operativo Minix. Es una versión reducida de Unix que fue desarrollado con fines educativos, pero también esta sirvió de inspiración para la creación del sistema operativo que hoy conocemos como Linux. Bueno, ya dejando de lado eso, ¿cómo funciona el algoritmo del avestruz? En este caso, el algoritmo lo primero que hace es preguntar al programa cuántos recursos piensa utilizar. De ahí, después de que sabe cuántos recursos va a utilizar, lo compara con los recursos disponibles del sistema y los que serán necesarios para otros programas que se están ejecutando o se van a ejecutar. Toma algunas decisiones el algoritmo. Una de ellas puede ser decidir que el problema podría ocurrir,
pero no es muy probable que suceda. En este caso mete la cabeza en un hueco y hace como si el problema no existiera. Esto es como funciona el algoritmo del avestruz. Va siguiendo, como dijimos, es una serie de pasos que sigue para resolver un problema. En este caso, de acuerdo a si el problema podría ocurrir un error o no, toma ciertas probabilidades y de ahí lo determina. ¿Qué quiere decir el algoritmo? En sí consiste, por decirlo así, en esconder la cabeza como las avestruces y fingir que no pasa nada. Describe una estrategia utilizada en el tratamiento de interbloqueos, en la cual se ignoran los problemas potenciales con base en el hecho de que pueden ser extremadamente raros. Si al estudiar la probabilidad de bloqueos en el sistema se llega a la conclusión de que es muy baja, no va a meter mayores recursos en implementar técnicas de detección y corrección de bloqueos. ¿Qué quiere decir esto? El algoritmo checa, dice, el problema no puede ocurrir, su probabilidad es muy baja, no le voy a meter más recursos para detectar si va a ocurrir un problema o para corregir los bloqueos, y prefiere esconder la cabeza y ignorar todo lo que está pasando. En pocas palabras, fingir que no pasa nada. Tenemos o existen varias estrategias para los bloqueos. Tenemos la del algoritmo del avestruz, como ya mencionamos, que es ignorar el problema. Tenemos la de detección. Esta permite que ocurran los bloqueos detectados e intenta recuperarse de ellos. La de prevención hace que los bloqueos sean imposibles desde el punto de vista estructural. Y la de evitarlos. Evita todos los bloqueos mediante la asignación cuidadosa de los recursos. Esas son algunas de las estrategias que existen para los bloqueos. Como ya mencionamos, la del algoritmo del avestruz, tenemos la detección, prevención y evitarlos. ¿Cuándo se usa el algoritmo del avestruz? Este es un algoritmo utilizado para trabajar con puntos muertos en programación. Si se considera que el problema será muy raro y el costo para prevenirlo muy alto, es cuando el algoritmo del avestruz entra ahí. Si es muy poco probable que ocurra un error y el costo para prevenirlo es muy alto, el algoritmo es cuando entra. Eso es cuando se debería utilizar el algoritmo del avestruz. Enfrentando a los avestruces. ¿Qué quiere decir esto? Es como una contraparte, como lo mencioné al principio. La realidad es que en el cómputo marca que el programador de aplicaciones es quien debe prever las situaciones de carrera, bloqueo e iniciación en su código. El programador es el que debe preocuparse por eso. Tenemos que el sistema operativo emplea ciertos mecanismos para asegurar la seguridad general entre todos los componentes del sistema, pero para muchas tareas. Esto recae en manos del programador. ¿Qué quiere decir esto? El sistema operativo puede prever varios bloqueos, pero el usuario o más bien el programador es el que también se tiene que encargar de varias tareas de estas de bloqueo. Es como que decir, no todo el sistema es el encargado de esto, también un programador es el que se debe encargar para prever estos bloqueos. Como punto final, las referencias que las estaré dejando en la presentación, donde pueden encontrar mucha más información sobre el algoritmo del avestruz. La verdad es que en internet no viene mucha información que digamos, y la que viene es muy repetitiva. Viene lo que es varias definiciones, pero con distintas palabras. Entonces encontramos varias fuentes de información donde vienen distintos conceptos sobre lo mismo que es el algoritmo del avestruz, pero mencionada en distintas palabras. Entonces fue un poco complicado encontrar esta información. Pero intenté rescatar como que puntos más importantes sobre esto y tomar en cuenta algunos conceptos pasados como lo de qué es un algoritmo o mencionar lo de los bloqueos mutuos para comprender un poco más el concepto. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.